Si lo pensamos bien, la vida se presenta ante nosotros como un desafío complejo y en constante cambio, con naturaleza impredecible. Esto es, sin lugar a dudas, parte de la naturaleza de la existencia. No podemos cambiar esta verdad fundamental, pero podemos prepararnos para afrontar con valentía las sorpresas desagradables que nos esperan. La clave para afrontar esta incertidumbre es la resiliencia. La resiliencia, en esencia, es la capacidad de recuperarnos de los inevitables reveses, fracasos y sufrimientos que nos depara la vida. Permíteme presentarte una analogía para aclarar este concepto. Imagínate si los coches no tuvieran amortiguadores. Cada viaje sería una experiencia desagradable y agitada. Asimismo, una vida sin resiliencia se puede comparar con viajar sin amortiguadores internos. Una experiencia igualmente desagradable. Sin desarrollar nuestra resiliencia, no podremos disfrutar de un camino feliz y productivo. La resiliencia es lo opuesto a la fragilidad. Ser frágil significa que casi cualquier cosa puede molestarnos, y si dejamos que las cosas nos afecten de esta manera, eventualmente nos empujará a un estado de malestar y sufrimiento para siempre. Una vida de constante ira y dolor es ciertamente una vida infeliz. No estamos hablando aquí de las tragedias más graves de la vida, como la pérdida de seres queridos o acontecimientos catastróficos. Estos momentos extremos suelen requerir apoyo externo, pero para la mayoría de nosotros las decepciones y adversidades diarias son mucho más comunes, y ahí es donde la resiliencia se vuelve importante. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos esta resiliencia? A continuación te doy algunas sugerencias. Primero, es importante dar un paso atrás. Dar un paso atrás y evaluar objetivamente nuestra situación es fundamental. Nos preguntamos cómo de grave es realmente este problema. ¿O estoy magnificando su importancia? Esto puede ayudarnos a recuperar una perspectiva más equilibrada. A menudo descubrimos que lo peor que tememos rara vez se hace realidad. En segundo lugar, si comparamos los momentos difíciles que enfrentamos, pero que no merecemos, con las cosas buenas que hemos tenido en la vida sin haberlas ganado, al hacerlo, nos damos cuenta de que las cosas positivas que hemos experimentado superan con creces los desafíos. Cuando consideramos todas las bendiciones que hemos recibido sin haberlas buscado, nos hace cuestionar si las dificultades son realmente tan graves como parecen a veces. La mayoría de las veces, al mirar con perspectiva, nos damos cuenta de que en realidad las cosas no son tan malas como podrían parecer en un principio. En tercer lugar, debemos ser fuertes y disciplinados en la vida. La vida nos presenta desafíos en muchas áreas, como mantenernos saludables, relacionarnos con otros, superar obstáculos en el trabajo y enfrentar problemas familiares. Para lidiar con todo esto, necesitamos fortalecer nuestra mente y voluntad. Cuanto antes empecemos a hacerlo, mejor. Por eso los padres que miman y protegen demasiado a sus hijos, en realidad, les están haciendo un flaco favor. La resiliencia se desarrolla a través del esfuerzo y superar obstáculos. Te sorprenderás al descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas. Cuarto, tenemos que convertirnos en creadores de nuestra propia película. Aunque a veces no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a las situaciones. Hay muchas personas a lo largo de la historia que son un ejemplo inspirador, como Stephen Hawking, un renombrado físico teórico que a los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que lo dejó paralizado y con dificultades en el habla. A pesar de esta grave enfermedad, Hawking continuó haciendo importantes contribuciones a la física teórica y se convirtió en un destacado divulgador científico. Su tenacidad y su habilidad para superar las limitaciones físicas son un testimonio de cómo asumió el control de su destino
y siguió adelante a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles. Finalmente, quinto, es esencial examinar sinceramente nuestras vidas y reconocer las formas en que hemos contribuido a nuestras propias adversidades. ¿Cuántas de nuestras acciones han creado obstáculos en nuestro camino? Al hacerlo, descubrimos que el poder de cambiar nuestras vidas reside tanto en nosotros mismos como en nuestras circunstancias externas. Al centrarnos en nuestro poder en lugar de en nuestra impotencia, podemos empezar a cambiar y mejorar nuestra situación. La resiliencia no es una simple elección para encontrar momentos de felicidad, sino una herramienta esencial para construir una vida plena y satisfactoria. Gracias por escuchar. Comparte si te ha gustado.